Buen día. Bueno, una pregunta importante que yo creo que cualquier humano en un momento dado se formula es cuál es el origen, ¿no? Del conflicto, cuál es el origen de nuestros conflictos. La vida humana es muy compleja, efectivamente, y tiene muchas facetas y muchas dimensiones, pero luego siempre hay un momento donde generamos mucho conflicto. Ya no solo entre seres humanos, entre culturas, entre sociedades, sino dentro de nosotros mismos. Y la pregunta es esa, ¿cuál es el origen del conflicto? Así que ha surgido comentar cuatro cositas que yo diría que comparte toda tradición espiritual, comparte la nueva ciencia y comparte nuestra experiencia directa. La tradición espiritual que nos dice, la sabiduría perenne, bueno, hay una realidad última, realidad con mayúscula, última con mayúscula, una realidad inefable, incognoscible, un misterio en sí mismo. Pero finalmente hay un proceso que toda tradición contempla, que es el proceso de la polarización. Hay una realidad que en sí misma es una unidad, una conciencia de unidad, una realidad de unidad absoluta, y en un momento dado, y digo lo del lenguaje porque no hay ningún momento en el que esto suceda, simplemente, bueno, es una manera de señalarlo, esa realidad se polariza. Se polarizan dos principios, el yin y el yang, activo, pasivo, masculino, femenino, como lo queramos contemplar. ¿Esa polarización es el origen del conflicto? Bueno, no diríamos que del conflicto per se, pero sí que origina una cadena de eventos que finalmente conducen al conflicto. Todo esto de manera muy resumida. La polarización finalmente deviene en dualidad. ¿Dónde, para mí, dónde estaría el matiz entre polarización y dualidad? La polarización en ese yin-yang básico contempla dos estados complementarios e interdependientes, dos aspectos de una misma cosa, y la dualidad ya entra a un nivel más profundo de separación y ya no contempla dos estados complementarios, sino dos estados opuestos, irreconciliables y antagónicos. Dos cosas diferentes. El yin y el yang ya no son dos aspectos de una misma cosa, son dos cosas diferentes, dos cosas efectivamente enfrentadas y constantemente en disputa, en el sentido de que constantemente están en una tensión, en un pulso o en un conflicto. Por lo tanto, la polarización, diríamos que genera, por cierto, esa polarización, esa realidad absoluta que se polariza, genera todos los universos conocidos, porque al final la energía surge de una tensión creativa que promueve esa polarización. Tiene que haber un péndulo que oscile para generar energía, esa es la polarización. Y en un momento dado, como decimos, por procesos muy complejos de la conciencia en sus obras, pues bueno, deviene en dualidad. Aparece la mente dual con mucha más fuerza y solidez y ya en vez de ver dos aspectos que efectivamente formaban parte de un mismo pulso, de un mismo balanceo, se convierten en dos aspectos antagónicos que disputan entre sí. Esa polarización deviene en dualidad, la dualidad deviene en división y la división en conciencia de separación. ¿Cuál es la raíz de cualquier conflicto? La separación, la división. Yo creo que cualquier cualquier mirada mínimamente sagaz se da cuenta de que si no hay división no puede haber conflicto, tiene que haber dos partes para que se enfrenten. Por lo tanto, esta cadena o este proceso, descrito muy rápidamente, de polarización, dualidad, división, separación, diría que es lo que nos conduce a lo que es el origen de los conflictos. Esa mente dual que divide la realidad en diferentes aspectos que por naturaleza son complementarios, pero que ella convierte en antagónicos. Opuestos, la definición de estados opuestos, cosas diferentes que se oponen en el sentido de que su propia existencia se opone a la existencia de la otra. Por lo tanto, ya vemos que ahí surge un conflicto. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la nueva ciencia? Cuando hablo de nueva ciencia nos referimos a la física cuántica, al mundo subatómico, cuando penetramos en las estructuras de la realidad a fondo. ¿Qué nos dice? Nos dice que la dualidad es un mito. Nos dice que eso no existe, que eso simplemente es percepción. Efectivamente, aquí podemos ver eventos separados. Aquí hay un árbol un árbol allá, piedras, retamas, un vaso, un brazo aquí, otro brazo allá. De hecho, si vemos un árbol, perfectamente se puede apreciar como de una misma unidad, que es una raíz y un tronco, empiezan a surgir ramas que se dividen, se subdividen y crean al final una copa inmensa llena de hojas, las cuales se perciben unas separadas de otras. Pero esencialmente es una ilusión, porque esencialmente es un mismo árbol. Por lo tanto, a nivel cuántico se nos dice, la dualidad es un mito porque no existe nada realmente separado de nada.
una cosa no está separada de otra. De hecho, una cosa no se puede separar a nivel de existencia. Todo interés, todo es no interés de los intereses, sino interés. Todo es interés con todo lo creado. Algo es lo que es por interacción con otra cosa. No existe nada independiente, aislado o que viva de manera autónoma. Todo está interrelacionado. La vida es relación per se. Por lo tanto, lo que da existencia, por ejemplo, si lo viéramos desde la dualidad, lo que da existencia al calor es el frío y el frío al calor. Lo que da asistencia al dolor es el placer y el placer al dolor. Lo que da asistencia a lo creativo es lo destructivo y lo destructivo a lo creativo. En fin, toda la realidad, toda la creación se percibe y se manifiesta por contraste. Así que para la física subatómica y todo lo que podemos llamar como nueva ciencia, esa dualidad es un mito, no existe nada realmente separado de nada. Y luego está la experiencia directa. Al final también muchas veces aludimos, vale, toda la tradición de sabiduría, toda la nueva ciencia señala hacia eso, corresponde con eso, se encuentra en eso, pero al final la verificación tiene que estar en nuestra propia sensibilidad y nuestra propia conciencia. Si uno se silencia, si uno observa, si uno se aquieta, finalmente esa conciencia de unidad empieza a revelarse y empieza a ver cómo realmente las cosas no están estrictamente separadas. Podríamos decir que están separadas o se perciben formas separadas igual que percibimos las olas de océano en la superficie. Hay olas, suben, bajan, rompen, otras son más calmadas, otras son más elevadas, pero finalmente todas esas olas forman parte de una misma realidad oceánica. Se ven formas, pero no se ve separación de las formas, se ven diferentes manifestaciones de una misma realidad oceánica. Así que yo diría que aquí hay tres formas de verificar esta realidad de la unidad y cómo también nos hemos metido en cierto enredo al proyectarnos de la polaridad a la dualidad y de la dualidad a la división. ¿Cuál sería también de manera resumida este proceso de la dualidad? Bueno, se suele referir a un dualismo primario, que es mi primera impresión de que existo yo y existe lo otro. Nuestra percepción nos da esa información, de primera nos da esa información, estoy yo y está lo otro. Hay un mundo fuera de mí, un mundo con el cual yo puedo relacionarme. Por lo tanto, el primer dualismo primario es ese. Hay una sensación muy fuerte, una percepción de que, de hecho, precisamente por la cualidad de esta dimensión de la materia en las cuales las cosas son muy densas y se percibe claramente cómo las cosas parecen tener formas independientes a uno mismo, entonces se percibe eso claramente entre una separación entre yo y lo otro. El dualismo secundario sería dentro de lo que soy yo, opera también una división muy común, que es simplemente separo lo que es este cuerpo de la mente. De hecho, hay una división también muy cartesiana, porque realmente, al final, cuerpo-mente es una misma cosa, volvemos a lo mismo, a la polaridad. Si la imagen del péndulo lo aplicáramos aquí, bueno, pues en un extremo estaría el cuerpo, en otro extremo estaría la mente, pero son dos extremos de un mismo continuo de energía, el cuerpo-mente. ¿Qué hace el dualismo primario? Lo separa. Una cosa es el cuerpo y una cosa es la mente. Una cosa son las dinámicas de la naturaleza biológica, material, energética, otras cosas son las dinámicas de la naturaleza cognitiva, mental, analítica, en fin, todo esto. Así que al final se crea un dualismo secundario. Y por cierto, en el primario está yo, está lo otro, me identifico con el yo. En el secundario está el cuerpo, está la mente, me identifico con la mente. ¿Cuál sería el dualismo terciario? Dentro de la mente también aquí hay todo un universo de imágenes, ideas, conceptos, experiencias, memorias. Dentro de todo esto, la mente, o vamos a decirlo así, hay un proceso en el cual yo voy a identificarme con ciertos aspectos que creo que me definen porque me aportan o me permiten adaptarme y sobrevivir, y voy a rechazar a los que precisamente yo, cuando digo yo, hay algo ahí que estima como que es inadecuado para la adaptación y la supervivencia. O sea, se crea una división interna entre la imagen psicológica o ego, mente-ego, y la sombra es lo que relego. O sea, dentro de todo este mundo psicológico, de sus personalidades, en fin, todo este teatrillo inmenso que opera aquí dentro, también se genera una división entre la imagen y la sombra. Y yo me identifico la imagen. Así que aquí vemos, como de primeras, de una realidad de unidad, de unión con todo, de una manifestación infinita de todo lo creado, acabo identificándome a un pequeño fragmento de esta psique que tiene que ver con una imagen concreta que simplemente, en definitiva, es un recurso adaptativo para desenvolverse, bueno, pues en un entorno familiar, cultural, social, en el que nace, y de ahí, a partir de ahí, pues bueno, pues llevarlo lo mejor que uno puede. Pero vemos este proceso como de la unidad, termino colocando mi identidad en un fragmento del psiquismo. Y ahí se puede apreciar también cómo ese dualismo está generando ya conflictos no solo con el entorno, sino con uno mismo. De alguna manera, los conflictos que vemos fuera de nosotros son también una proyección de nuestros propios conflictos.
Hay una división interior que se proyecta en una división exterior. Hay una lucha a veces más amable, a veces más despiadada dentro de uno mismo, que también se proyecta en el exterior. Y luego podemos apreciar también que hay un fenómeno muy interesante. Annie Markier, que ha estudiado mucho también la inteligencia del corazón, bueno, hay un libro que es El Maestro del Corazón, recomendable 100%, pero bueno, esta mujer se da cuenta de algo, o por lo menos formula o identifica una cosa muy interesante. Ella habla de la transformación de los instintos biológicos en instintos psicológicos para comprender de cómo el ser humano se comporta en este mundo. Ella se da cuenta que esos instintos primarios, básicos o biológicos, como puede ser el miedo, el instinto de reproducción y la protección del territorio, tienen, como efectivamente se puede apreciar, pues una cuestión también de adaptación al entorno, de permitir efectivamente que la naturaleza siga con sus dinámicas vitales, que son perfectas en sí mismas y que yo siempre digo que no nos corresponde juzgar las obras de la naturaleza, o si nos corresponde, pues seguiremos generando conflictos, porque bueno, al final hay una gran inteligencia, hay un juego creativo muy profundo en todo eso, que tampoco es el caso aquí ahora de entrar a fondo, pero sí que podemos decir que esos tres instintos responden a una inteligencia de vida perfecta y maravillosa. El miedo, efectivamente, toda criatura, hay una emoción que le previene de peligros porque hay un programa muy fuerte para preservar la vida, por lo tanto ese miedo hace que todas las cosas se orienten a preservar su vida. El instinto de reproducción, aparte de preservarla, difundir la vida. Efectivamente, toda la naturaleza, todos los seres están en un proceso constante de medrar, de difundir y de seguir haciendo que la vida se desarrolle y florezca. Y luego el territorio, el instinto de protección del territorio. Volvemos a lo mismo, adaptativo, pues cada ser, cada animal, pues necesita su pequeño espacio para poder proveerse de sus alimentos, como decimos también tareas reproductivas, de desarrollo de las camadas, en fin, necesitan un espacio donde poder desarrollar su vitalidad de manera natural. Estos tres instintos primarios son perfectos en sí mismos. Y luego hay una proyección a lo que es una realidad psicológica. Ya no solo los seres humanos, no solo vivimos en una realidad biológica, sino que también vivimos en una realidad psicológica y espiritual. ¿Eso quiere decir que ahí nos hemos torcido o disociado de la vida y de la naturaleza? No, para mí eso es un error, entre comillas, ¿cómo decirlo?, del fundamentalismo ecologista. Porque parece que la naturaleza es una cosa y los seres humanos son otra. Los seres humanos son la propia naturaleza y son una expresión de la naturaleza todavía a un nivel más complejo y más evolucionado en consciencia. ¿Que genera por su propia dinámica evolutiva muchos conflictos? Sí, 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 sí. Pero lo que para mí me parece una especie de espejismo extraño es separar a la naturaleza del ser humano, porque la naturaleza y el ser humano son uno. Entonces se da esa extrapolación a los instintos psicológicos o a los mecanismos psicológicos, y Annie Markier lo traduce como las 3P, le llama las 3P. Hemos dicho que está el miedo, el instinto de reproducción y la protección del territorio, y eso se extrapola a las 3P, el pánico, el placer y el poder. El miedo como un recurso de preservación de la vida se extrapola también a una preservación de la vida psicológica, o sea, también a la imagen o identidad personal, a la preservación de la mente-ego. Entonces ahí ya vemos que lo que es un miedo puntual natural se convierte en un miedo mucho más complejo, un pánico en el sentido ya hasta existencial, porque ya no es que hay una amenaza directa de acabar con mi vida, sino es una amenaza psicológica constante. El ego siempre está protegiéndose, siempre está buscando su dosis de aprobación, de reconocimiento, de merecimiento, y al final toda su vida es una lucha para proveerse de todo eso. Y por eso sufre tanto en la aprobación versus desaprobación, éxito versus fracaso, en fin, todo este tipo de cosas. Hay una extrapolación de un miedo básico natural a una extrapolación de un miedo existencial. Y este miedo existencial a veces responde a cuestiones objetivas, concretas y veraces, y a veces simplemente responde a imaginaciones, a simulaciones, a anticipaciones, a proyecciones de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que un miedo natural per se responde a un acontecimiento real inmediato, los miedos humanos responden a todo tipo de imaginaciones. A veces tienen algo que ver con la realidad y casi nunca tienen que ver con la realidad. Por lo tanto, ahí proyectamos si siempre estamos proyectando nuestros miedos, podemos inferir cuántos conflictos puede generar todo eso. El segundo aspecto es cómo ese instinto de reproducción se extrapola a una búsqueda desesperada y desenfrenada de placer. Una proyección hedonista de la existencia. Volvemos a lo mismo, hay un dualismo y dice el placer es lo bueno, el dolor es lo malo. El dolor hay que evitarlo a toda costa, el placer hay que buscarlo a toda costa. Y seguimos disociados porque el placer y el dolor no se pueden separar.
¿Qué significa eso? Que el placer, la búsqueda de placer a toda costa simplemente nos va metiendo efectivamente de nuevo en una búsqueda, ¿cómo decirlo?, imposible, porque no siempre vamos a estar en un estado de placer, de felicidad, de armonía, porque también está la otra cara, la cara de la enfermedad, de la discordia, de la tensión, de la fricción, del dolor, el dolor existencial. Efectivamente, esto estamos hablando de estados polares. Si yo me enfoco naturalmente, desesperadamente, en uno de esos focos y encima en una búsqueda imposible, pues volvemos a lo mismo. Vamos a ver de qué manera vamos a generar ahí mucho conflicto y mucho sufrimiento, porque estamos buscando un imposible. Y a la vez, en esa búsqueda desesperada de sentirnos plenos, paradójicamente nos vamos alejando de la plenitud que ya somos. Que la plenitud, como estamos viendo, tiene que ver con reconocer todas estas facetas como diferentes aspectos de una misma realidad. Por lo tanto, buscando sentirme pleno, me estoy alejando de la plenitud que ya soy. Esa es la paradoja rocambolesca de la búsqueda desenfrenada del placer. Y luego estaría la protección del territorio, que extrapolado a nivel psicológico se traduce en una inclinación o pulsión desesperada también de poder. Poder en todas sus formas. Dominación, explotación, acumulación, ambición. Al final aquí yo creo que quien más y quien menos sí que puede apreciar, ¿no?, cómo los seres humanos a veces nos vemos tan arrastrados, ¿no?, hacia el poder insaciable, el poder sin ningún límite. En el poder, por ejemplo, decimos un ser vivo, naturalmente dice, este es mi territorio, yo necesito esto para sobrevivir, para procrear, para nacer, para morir, bien. Pero vemos que el ser humano en ciertos momentos traslada esos límites y dice, no, ya más allá de lo que me sirve a mí para preservarme y sobrevivir, necesito hacerme con todo. Ahí hay como una proyección neurótica, que también eso es un tema aparte, pero sí que hay una proyección neurótica de un poder sin límites, de un poder o de una ambición sin límites. Siempre se ha dicho que el ego cuando no está, vamos a decirlo, mínimamente equilibrado o centrado o desarrollado, efectivamente tiende hacia una ambición desmedida y un miedo desmedido. Al final son los dos polos, miedo y ambición, miedo y ambición. El miedo a la carencia y la ambición por poseerlo todo. Al final eso, efectivamente, llega a un nivel, cuando eso se extrapola mucho, a un nivel de ego muy sólido y muy macizo, por así decirlo, pues al final, el ego al final, ¿qué es? Conciencia de separación. Cuanto más fuerza tenga ese ego, más conciencia de separación, más desconexión y más, ¿cómo decirlo?, más facilidad tendremos para explotar a los demás, porque finalmente los demás son cosas que están por ahí que ni me va ni me viene, hay una completa desconexión. Así que viendo todo esto, claro, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, si hemos más o menos vislumbrado el origen de los conflictos, ¿cómo vamos más allá de los conflictos? Pues yo diría que más o menos, también queda claro que si el origen es la división, la fragmentación, sobre todo dentro de uno mismo y en mi mirada al exterior, tiene que ver con reparar esa percepción. Aquí parece que se pone la cosa como muy abstracta, muy filosófica. Yo diría que no es ni abstracta ni filosófica, es práctica. La percepción es una cosa que nosotros desarrollamos y cultivamos. Percepción es mi manera de percibir la realidad, es el filtro con el que yo simplemente veo lo que me rodea y lo que está dentro de mí. ¿Eso se entrena? ¿Hay práctica? ¿Hay sadhana? Claro que hay sadhana. A mí alguien me pregunta, empieza por meditación, empieza por contemplación, empieza por observación, empieza por poner atención. Y si alguien me dijera, ¿y cómo continúo? Pues sigue poniendo corazón, sigue poniendo compasión. ¿Esto se cultiva? Sí. ¿Esto es una práctica? Sí. ¿Es filosofía? Bueno, también puedo aplicar como filosofía, pero sobre todo es una práctica. Si yo descubro que estoy fragmentado, tengo que aprender a mirarme de una manera totalizadora. Tengo que aprender a abrir mi campo de sensibilidad a todo lo que soy. Eso es una práctica. Y alguien dirá, pero eso no haces nada con lo que estás viendo, estás haciendo todo. Porque lo que estás permitiendo es que todo sea como es. Y en eso mismo, hay totalización. Está esto, está lo otro, está arriba, está abajo. Siempre aludimos al final a lo mismo. Hay un teatrillo aquí maravilloso, en el cuerpo pasan un montón de cosas, en nuestro entorno cada día es diferente, bien, y todo eso le damos un espacio, todo eso lo reconocemos y todo eso lo acogemos. En esa mirada, en esa percepción, el conflicto se va atenuando y se va liberando. ¿Quiere decir esto que al final, haciendo esto, nos montamos en los unicornios y empezamos a volar por arcoíris de colores? No. En la existencia, volvemos a decirlo, en este plano de realidad sigue habiendo polaridad. Hay día, luego habrá noche. Hay ganancia, luego habrá pérdida. Hay expansión, luego habrá contracción. Hay placer, luego habrá dolor. Hay frío y habrá calor. Habrá más armonía y habrá momentos de más tensión. Pero finalmente,
sí que hay de alguna manera, hay una liberación de toda esa energía del conflicto, toda esa energía explosiva y toda esa energía también de dominación y de tratar de explotar a otras formas de vida con las que compartimos esta realidad. Yo sí diría que en la práctica, efectivamente, en la práctica, claro que se libera esa energía del conflicto. Y sigue habiendo tensión creativa, y sigue habiendo este muñequito aprendiendo a moverse en este mundo, sí, pero ya no, como decimos, ya no hay un conflicto tan extremo y tan devastador. Así que, en definitiva, en la práctica, en este mundo, pues cada uno tiene que hacer lo que no puede dejar de hacer. Cuanto más conciencia, cuanto más corazón acompañen esas acciones, más virtud y más gracia habrá en ellas. Y finalmente también uno tiene que ocuparse, decidir, de cuidar también a todo este muñequito con todo su mundo interno para ver en qué medida se abre incondicionalmente a aceptar esta realidad tal cual es y naturalmente proyectar esa apertura hacia uno mismo hacia el mundo en el que vivo. Así que, una vez más, sadhana, practicar atención y corazón. Namaste.